Soy Mónica Mayer. Yo creo que mi infancia fue bastante tranquila. Vivía en la casa de mi abuelita, mi tía, mi hermano que es mi medio hermano que es mucho mayor, un hermano de 3 años mayor que yo. Luego nació mi hermano que es 5 años menor. Entonces, bueno, pues era una vida tranquila, ajetreada con una mamá que estaba ahí, aunque tenía sus intereses artísticos individuales. Cuando estaba embarazada de mí estaba estudiando en la Esmeralda, pero nunca se dedicó firmemente a ninguno de sus trabajos artísticos. Era más bien el apoyo de mi papá en que das una cena para 10 personas porque voy a llegar hoy yo con gente de negocios, y ella preparaba y hacía y organizaba, ¿no? Y mi papá, pues un señor empresario que nunca estaba, o muy rara vez, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño sentándome a escuchar Chucho el Roto con mi abuelita, que es la que estaba ahí, y las primeras telenovelas que veíamos. Entonces yo me sentaba ahí con mi abuelita y las oíamos. Mi abuelita, cuando nos cambiamos al Pedregal, que era una casa grande con un pasillo largo, 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 y en la noche acabábamos los tres hijos chicos acostados en el cuarto de mi abuelita, en el suelo o donde fuera. Entonces había varias imágenes femeninas aparte de mi mamá. Ahí ya se complicó porque mi mamá era bipolar. Entonces, a partir de que yo tuve 14 años, mi mamá empezó con cosas como llamarme y decirme: me acabo de tomar un paquete de pastillas para suicidarme, acompáñame al psicoanalista y viene tu tía con nosotros para que te cuide. Entonces era como esta cosa muy difícil de ver a mi mamá tratando de suicidarse, de una cosa muy inestable, de yo tener que convertirme en la mamá, en el adulto, en la que cuidaba. Entonces ahí sí ya se puso más complicado el asunto. Entonces fueron años, de toda mi adolescencia fue difícil en ese sentido. A los 16 años me fui a estudiar fuera. Me fui a Gales, a una escuela, un internado mixto internacional a todo dar. Y fue como una huida, era como para tener un espacio, por lo menos dentro de esa edad, de no estar teniendo que preocuparme y ser la adulta. En 68 estaba yo un poco chica, tenía yo 14 años. Entonces me tocaba verlo. Me tocó eh, que de repente estabas en la papelería en San Ángel y venían los estudiantes, y se agarraba todo y demás, ¿no? Por un lado, este miedo que los medios de comunicación promovían hacia los estudiantes, y por otro lado, mis tíos vivían en Tlatelolco. Cuando fue lo de la matanza, tenía varios familiares que estaban muy metidos porque eran directores de escuelas, porque estaban metidos en cuestiones políticas, que les tocó estar en Tlatelolco. Entonces, por un lado, estaba yo alejada, iba yo a una escuela privada, pero se enteraba uno de todo, y vas viendo todo esto que está sucediendo. Pero pues en mi vida no había como espacio para ser rebelde. Entonces no tuve una etapa de rebeldía. Quizá cuando me fui a Gales, y ahí sí decidí yo que, dije: sabes que yo tengo otras cosas más importantes que aprender aquí que lo académico. Y fue una época de conocer gente, de plantearme cosas, de mis primeros encuentros con el feminismo, que me parecía medio extraño, porque el feminismo que me planteaban en ese momento era eh, guarderías, etcétera. Yo tenía 16, 18 años, no, ni siquiera pensaba en esas cosas, ¿no? Pero yo ya sabía desde entonces que lo que me interesaba era el arte. Más que porque me apasionara, que después ya me apasionó, porque todo lo demás lo detestaba yo. Pues yo entré a San Carlos con la amenaza de: puedes hacer lo que quieras, pero no vas a fiestas. En una época en que en México no había conciertos, porque estaban prohibidos. En una época en la que, bueno, que la manera de divertirse eran las discotecas, a mí se me hacían insufribles. Entonces realmente, pues la vida era la discusión, la plática, el encuentro en el Café Moneda, el reunirnos hasta las 6 de la mañana a platicar con los cuates, ¿no? Crecí entre puros hermanos, entonces yo creo que eso era bastante obvio y claro en mi casa, en dos aspectos contradictorios. Por un lado, creciendo con un papá que decía: a Mónica consiéntanla y échenla a perder porque al cabo va a tener marido y el único que va a sufrir va a él.
a ser él, lo cual me permitió que yo me pudiera dedicar a ser artista y no importaba cuando uno de mis hermanos quiso dedicarse a algo cultural, pues acabó estudiando química y luego economía. No lo dejaron estudiar lo que él quería realmente, ¿no? No que se lo hubieran prohibido abiertamente, pero la presión familiar era suficientemente fuerte como para que él no se dedicara a lo que quiso y estuvo frustrado toda la vida, ¿no? Tenía esa ventaja. Por otro lado, pues crecí entre puro chavo, entonces también aprendí a defenderme y también aprendí a pues sí, ver que podía tratarme de otra manera, que no me trataban como, no todos me trataban como la niña, ¿no? También había una cierta independencia. Ahora vengo de una familia también, digo, la prima hermana de mi abuela era Amalia Castillo Ledón, que es la que trajo el voto a México. Tenía yo el ejemplo de una señora que era embajadora, que era subsecretaria de Educación. Tenía el ejemplo de mi mamá, que era una mujer realmente muy inteligente, muy independiente, muy divertida. Había personajes también, digo, así como estaba el personaje de mi abuelita, que era como la abuelita mexicana cariñosa y ahí estaba para apapacharte cuando quisieras, también tenía estos ejemplos de mujeres, pero creo que realmente empieza como a caerme bien el 20 y en San Carlos, cuando sí me di cuenta que, pues, por más que hiciéramos lo que hiciéramos, nos veían como mujeres y nos veían como menos y hasta nuestros compañeros consideraban que las mujeres éramos menos creativas que los hombres. Ahora, no es que yo me haya iluminado, son los setentas. Estaba el movimiento feminista aquí, estaba en todo el mundo. Es el Año Internacional de la Mujer en México. No, digo, eran baits que le tenían que caer a uno en determinado momento, ¿no? Y había varias compañeras mías en San Carlos que andábamos en lo mismo. Entonces fue una época muy divertida en ese sentido de ir agarrando conciencia, ¿no? De que éramos mujeres y de que éramos artistas y de que se nos trataba de una manera y de que lo que podíamos proponer como artistas también era diferente. Yo creo que a partir de la conferencia de esta compañera en San Carlos, que es sobre mujeres artistas, y nuestros compañeros dicen, los radicales, los progresistas, los que venían del 68, dicen que las mujeres somos menos creativas, porque la creatividad se nos va por la maternidad, lo cual se me hizo un argumento, aparte de estúpido, muy poco científico, pero sí me di cuenta y empecé a pues asumirme como feminista. Ya después de eso me entero del Women's Building en Los Ángeles. Yo creo que ya a partir de ir al primer taller que fui con ellas, eh, no sé si ya me planteaba, tendría que checar como en mis diarios, si ya antes de eso me asumía como artista feminista, pero ya empiezo a tener como una muy clara conciencia y visión de qué era, por qué, cómo y qué teníamos que hacer al respecto, ¿no? Víctor lo conocí en San Carlos, éramos compañeros, lo que es más, los dos entramos a San Carlos desde el 72 como oyentes, porque yo venía de Gales y él venía de Estados Unidos. Yo creo que no nos caímos bien hasta como el 74, 75. Entonces ya como en 75 sí, ya empezamos a andar, ya empezamos a caernos bien, le presté un libro en inglés, nos fuimos de viaje con Parellón y empezamos a conocernos más y luego ya el 15 de septiembre del 75 ya empezamos a andar juntos. Yo nunca estuve muy contenta de casarme, sentí que en ese momento ya era yo como feminista más radical y evidentemente con una postura muy crítica hacia el matrimonio y cosas por el estilo. Nunca me gustó la idea de que nos hubiéramos casado, sentí que había yo cedido, ¿no? No por vivir con Víctor, eso estoy muy contenta, sino por el hecho de ceder ante todas esas presiones y situaciones. Y después tratamos de hacer hicimos un performance de divorcio, que no acabamos divorciándonos porque otra vez darle dinero al gobierno y burocracia por otro trámite, no, tampoco, ¿no? Ojalá hubiera yo tenido una mamá que me dijera, disfrútalo, ya, disfruta la vida, no seas tan intensa. También es importante disfrutar, que yo creo que eso es algo que a mí me faltó y yo sí procuro hacer con mis hijos y hacérmelo a mí misma hoy en día, ¿no? Pues es una fiesta, ya, disfrútala, ya, no pasa nada, ¿no? Que sí es un matrimonio además o una pareja muy equitativa. Nuestro objetivo sí era que nuestros hijos tuvieran, por ejemplo, igual cantidad de madre que de padre. Ha sido maravilloso que hemos podido
¿no? Compaginar hemos crecido en el mismo sentido. Creo que es una persona muy, muy segura y muy solidaria, ¿no? Y muy de estar ahí. Y yo creo que seguramente su neurosis y la mía además hicieron buen clinch, ¿no? Mi abuelita paterna decía que encontrar una buena pareja es como meter la mano a un costal de víboras venenosas y sacar la que no es venenosa. Incluso todo lo que planteo dentro del arte incluye este tipo de sinergias, de juntar una cosa con la otra, de que se mezcle lo artístico, lo político, lo educativo, lo pedagógico, en fin, todos los distintos, la difusión, etcétera, porque creo que en términos de sistema este tipo de cuestión funciona mejor. Eh, en términos de involucrar el trabajo artístico y la vida familiar, pues también era lo más práctico y lo más fácil. Nuestros hijos acabaron yendo a una cantidad de performances y participando con nosotros y en todo esto porque, pues si no, ¿cómo le hacíamos, no? Con sus complicaciones, evidentemente, con sus complicaciones porque pues dedicarse al arte para nadie está fácil en este país. Es muy complicado y bueno, pues teníamos que trabajar y mantener el vicio, como decimos, ¿no? Evidentemente yo vengo de una familia que me ha apoyado económicamente. Tengo una casa en la que vivo que era de mis bisabuelas. En fin, sí tengo una serie de ventajas y privilegios que me han permitido tener esa independencia y tomar esas decisiones. Entonces sí ha estado mezclado lo de la vida personal y la vida artística y la vida política y todo, ¿no? Si estás en un negocio y después de 2 años ya te diste cuenta que no vas a vivir de eso y que no sirve como negocio, pues cualquier persona sensata ya lo hubiera abandonado. Pero pues para mí el arte es otra cosa, es una forma de vida, es una manera de entender el mundo, es muchas otras cosas, pero pues entonces entender que de eso no necesariamente voy a vivir. Maravilloso cuando me dieron la beca del Sistema Nacional de Creadores y por primera vez en mi vida, a mis casi 60 años, decía yo, oh, estoy sentada haciendo mi trabajo y me están pagando por eso. Es difícil en términos del cuerpo y que va uno viendo que ya no tiene las mismas, la fuerza, la energía, la concentración. Ahorita ya no tengo ganas de leer, se me cansa la vista, la concentración no me da. Entonces, bueno, pues hay que pues ir acostumbrándome a que así está ahora y ni modo, ese es el cuerpo y seguramente tengo que disfrutarlo ahorita porque después se va a poner peor. Pero dentro de lo mismo, me cuido más que lo que me cuidaba antes, hago más ejercicio de lo que hacía antes, entonces procuro también ir cuidando mi cuerpo, ir viendo cómo va creciendo, ¿no? No, en ese sentido con el cuerpo he tenido mucha suerte. No me ha dado muchas batallas el cuerpo en términos de la menopausia o de los embarazos o cosas por el estilo, ¿no? Sí me preocupa. No quiero ser una carga para mis hijos. Me gustaría vivir en un lugar donde hubiera otras personas de mi edad que anden en lo mismo y sea buena onda. Es un asilo de ancianos buena onda con los que nos juntemos y vivamos cerca y nos podamos cuidar, apoyar, divertir, seguir haciendo cosas, seguir compartiendo. No quiero una vejez, ni me imagino teniendo una vejez así como de, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo a tejer? A mí me gustaría seguir haciendo lo que sigo haciendo durante el tiempo que tenga, ¿no?